Bienvenidos empresas y empresarios, mi nombre es Pepe Armas. En esta oportunidad vamos a tener una interesante entrevista. Vamos a hablar un poco acerca del sector construcción también, porque vamos a conversar con un empresario que ha ido acompañando el crecimiento de este sector. Es decir, un poco en la pre-entrevista hemos podido indagar que para él su crecimiento ha tenido mucho que ver con el crecimiento y el dinamismo del sector construcción. Seguramente muchos se preguntarán de quién se trata. Vamos a conversar con el señor Pedro Belayarse. Él es del grupo empresarial Vidriería Amazonas. Él se ha encargado prácticamente de enlucir y de colocar los vidrios a toda la ciudad de Tarapoto. Ya ha empezado con nuevas unidades de negocio a nivel de luminaria, unidades de negocio a nivel de muebles de melamine. Es decir, Pedro es un empresario que quiere abarcarlo todo y hoy día nos va a contar sus secretos. Bienvenido al programa, Pedro. Pepito, buenas noches, gracias por la invitación, gracias a la producción de Global Televisión y muy a gusto estar con ustedes compartiendo esta experiencia laboral, digamos, y bueno, a su digna audiencia, muchísimas gracias. Pedrito, cuéntanos y cuéntale un poco a la gente, ¿quién es Pedro Belayarse? ¿Cómo llega? Porque tú me comentabas que no eres de Tarapoto, ¿cómo llegas a Tarapoto y decides invertir? Bueno, yo soy del departamento de Amazonas, provincia de Luya. Llegué hace 18 años acá a Tarapoto y me puse a trabajar en vidriería y me gustó el campo de la vidriería porque nosotros somos una familia de carpinteros. Entonces por ahí que el oficio me empujó a hacer a dominar este negocio, este arte más que todo, ¿no? Pero trabajabas inicialmente para una vidriería. Sí, lo que pasa es que mi bisabuelo es carpintero, mi padre es carpintero, entonces por ahí que la carpintería cuando coincide con la madera con el vidrio y ahora con la melamina, vuelta a reencontrar con la madera de antaño. Entonces eso que ha hecho que yo le ponga cariño al trabajo, a lo que me gusta hacer, lo que a mí me satisface es que lo que hacemos nosotros quede bien, que nuestro cliente esté bien agradecido y satisfecho. No solamente la óptica acá es ganar dinero, sino lo que nosotros buscamos es quedar bien con nuestras obras y que resalte la imagen de lo que Pedro, ellos tengo una pregunta, es decir, ¿cuánto tiempo empiezas a trabajar estás como trabajador dependiente, es decir? 1 año. Y luego, ¿cómo decides tú empezar? O sea, ¿cómo te nace la idea de decir, no, yo puedo hacerlo esto solo, voy a poner mi pequeña empresa, digamos? Esto nace un poco accidentado. Bueno, la historia es larga, ¿no? Pero, bueno, hay que tratar de resumirla. Sí. Yo estuve como ayudante de una vidriería, entonces, y bueno, yo lo había prestado un dinero al señor y cuando ya quise retirarme, entonces me dijo, ¿sabe qué? Te pago en vidrios porque dinero no tengo. Es así, de forma accidental. Ajá. Entonces, para recuperar mi dinero que le presté, entonces tenía que empezar a vender, entonces, claro, a hacer el negocio. Pero empezaste a vender, digamos... Y empecé y juntos con... Entonces tuve pedidos, entonces empezamos a trabajar de 6 a 6. Porque ¿Esto fue ya en Tarapoto? En Tarapoto, sí. Ajá. En Tarapoto, gracias a Tarapoto. ¿Y le pusiste un poco el nombre de Vidriería Amazonas? Le puse departamento. Por departamento, y también como yo conozco toda la Amazonía, conozco Iquitos, también le puse por los ríos Amazonas, ¿no? Pero ¿cómo empiezas a crecer, digamos? Porque has hablado lo importante, empezaste a buscar clientes. ¿Cómo empieza a crecer? Bueno, en esa época todavía para mí era una oportunidad grande porque la vidriería estaba tocado con más le tomaban como un arte de casero, o sea, el vidriero solamente sabía para él, pero no se dedicaban a enseñar
a sus ayudantes, a otra gente, ¿no? Por el celo que cuando ya sepe pueden irse. Claro. Entonces para mí fue una oportunidad. Entonces yo traje un técnico. Ya. Y a su costado le puse 3, 4 ayudantes. ¿Cuántas personas ya tenías en ese tiempo? Para empezar, nosotros éramos entre 3 personas. 3 personas. 3 personas. De ahí había oportunidad de participar en licitaciones. Por ejemplo, es tiempo del 96 que iniciaban nuestras operaciones. El gobierno invertía mucho en lo que es sector público. Yeah. Los ministerios nos compraban bastante el mobiliario en cuanto empezaban a modernizar todos sus ambientes. Entonces fue una oportunidad que nosotros nos enganchamos en el sector público. Ajá. Entonces fue una oportunidad que es decir, empezamos. Tu crecimiento empieza a raíz de trabajar con el sector público. El sector público fue preponderante en esa época. Pero ¿cómo manejaste el tema? Por lo que me comentas, o sea, y quizás lo que el televidente quiere darse cuenta es, ¿cómo manejaste el tema de que no encontraste capital o personas con la expertise o con la experiencia en el manejo del tema de vidrios? O sea, cuando nosotros empezamos, tenía que contratar un técnico que ya... y justo en ese entonces llegó por oportunidad, un señor dijo, se ve que yo sé trabajar en vidrios. Yeah. Entonces fue una oportunidad, ya ven a trabajar con nosotros. Ajá. Y digamos, él empezó a capacitar a los... Capacitar a los demás. Entonces, yo puse más ayudantes. Conforme el mercado crecía, iba poniendo más gente. Entonces, ¿quiénes han sido tus principales clientes, fuera del sector público ya? Bueno, los principales clientes son, por ejemplo, los hoteleros Cumbasa, Hotel Rigochilcayo, el aeropuerto de Tarapoto, el Electro Oriente, Proyecto Vallaga, todos los ministerios, la gran parte de los hoteles. Eso que nos ha permitido forjar y incrementar y innovar. Eso es, digamos, a nivel de ventas a instituciones, no corporativamente, pero también el sector, por ejemplo, el consumidor particular que va creciendo con su casa. Claro, nosotros no nos descuidamos de la parte doméstica, por ejemplo, en todos los sectores. Por ejemplo, eso ha crecido bastante, el crecimiento a nivel construcción ha apoyado mucho tu negocio. Estamos con Pedro Belayarse, él es gerente general del grupo Vidrería Amazonas. Pedro, te habíamos dejado una pregunta. ¿Cómo empiezas a crecer ya con el sector privado? Respondiendo a su pregunta, gracias a la inversión que hizo el Estado a partir de la década del 90, que el gobierno invertía bastante en el sector público y entonces a raíz de eso saneó la economía. Entonces para nosotros fue muy importante el crecimiento y la inversión que hacía el Estado, ¿no? Entonces nosotros nos agarramos de eso, en participar, en hacer obras, en cerramientos, por ejemplo, de hospitales. Hemos hecho los hospitales de La Banda, de Chilcayo, de Morales, etcétera. Pero en las municipalidades. Para entrar a este tipo de licitaciones, ¿se piden ciertos estándares? En esa época era más fácil, no pedían tantos requisitos, simplemente entrabas con tu proforma. Ya. Por ejemplo, tu sobre cerrado y no necesitaban, pues, como ahora que se participa en SEACE, que tienes que piden serie de requisitos. En ese entonces simplemente era proforma y nada más. Entonces nos hacía más fácil. Ahí agenciarte de más personas ya. Claro, entonces, por ejemplo, del 2000 adelante, por ejemplo, vino la notaría Cisneros, por ejemplo, para hacerlo del edificio. Me dijo, mira, yo quiero hacer mi edificio igual que en Lima. Pero yo no tenía ni idea de qué se trataba. Entonces me trae una foto, me dice, quiero así. ¿Lo puedes hacer o no? Sí, lo puedo hacer. ¿Qué se llama traigo el panel de aluminio compuesto. Pero ¿cómo hacías, por ejemplo, con la gente? Porque digamos que traías un material nuevo, pero
no tenías las personas, como era nuevo. Ya, entonces te cuento. Y bueno, como no tenía personal calificado acá, entonces yo le dije a mi proveedor, que es Lima Corporación Miyasato, le dije, ¿sabes qué? Mándeme un técnico, tengo esta obra que hacer, Tarapoto. Y yo asumo con todos los gastos y todos sus honorarios. Entonces vino, para esa época, habían 10 técnicos colombianos que habían venido al Perú, a Lima, a hacer el Hotel Marriott. Entonces de los 10, 4 se quedaron en Lima, se casaron en Lima y los 6 se quedaron. Y de esos 4, 1 lo traje a Tarapoto. Y él lo hizo. ¿Y a cuánta gente capacitó tuya? Yo lo puse así, a su costado le puse a un ayudante y él vio todos los secretos de cómo hacer la instalación. Y menos mal que fue muy buena gente y nos enseñó así de la mano, hace así. No fue egoísta. Y entonces allí empezamos, hicimos 2 edificios así, la Notaría Cisneros y el Hotel Boca Ratón. Lo cerramos y quedó algo impresionante, pero y ahí otra unidad de negocios que has tenido es, por ejemplo, es doméstica. Es decir, ¿tú sientes que las personas han empezado a, digamos, a mejorar sus viviendas, etcétera, o el crecimiento del sector inmobiliario acompaña tu crecimiento? Sí, de hecho, porque no solamente las grandes empresas, los grandes negocios, las grandes industrias están detrás de esto, está desde, por ejemplo, en los asentamientos humanos, en las invasiones, han empezado a edificar hacen bonitas construcciones, o sea, quiere decir que la economía está yendo de la mano, entonces llega a todo lado, entonces es impresionante, por ejemplo, ir a La Habana de Chilcay y ves unos edificios modernos, casas bonitas, entonces... ¿Cuán importante es el tema tecnológico o la inversión en tecnología en el tema de vidriería? Más que nuevos materiales, más que las soluciones, digamos. Más que el tema tecnológico, es tema de capacitación del personal. Porque acá es mano de obra. Porque los materiales ya vienen hechos, entonces acá lo que tenemos que hacer es solamente industrializarlo, transformarlo, el material. ¿Es exigente el consumidor local, el consumidor de Tarapoto? Sí, hay clientes muy exigentes y es bueno porque nos enseñan a ser más cuidadosos. Y si no hubiese sido eso, pues no hubiésemos crecido, hubiésemos quedado siempre en lo tradicional. Porque gracias a la exigencia de los clientes, por ejemplo, hay clientes que vienen del extranjero, entonces vienen ya con otra tecnología, me dicen, ¿sabe qué? ¿Esto pueden hacer acá en Perú? Sí, podemos hacer. Entonces nos dan un plus a que nosotros innovemos y capacitemos a nuestro personal. Has dicho una palabra importante. ¿Cómo es ese tema de la innovación? ¿Cuánto has innovado en tu empresa? Nosotros innovamos, por ejemplo, en tema de cerramientos en la vidriería, innovamos por ejemplo, en las fachadas integrales. En los edificios, por ejemplo, tenemos todos los edificios, la gran mayoría de los edificios que están en Tarapoto y en Moyobamba, también tenemos en Pucallpa, que hemos hecho obras, están a la vista, por ejemplo, la cooperativa San Martín, tenemos los hoteles... Digamos, obras emblemáticas. Emblemáticas, sí, por ejemplo, en Moyobamba tenemos un edificio que hemos terminado también del Hotel Río Mayo, que ha quedado muy impresionante. Y entonces hemos utilizado ahí paneles de aluminio compuesto ya marca japonesa, incluso. Nosotros no solo atiendes Tarapoto, atiendes... Nosotros hemos hecho obras hasta en Chachapoyas, Bagua, hemos ido a Pucallpa, Yurimaguas, o sea, nosotros hacemos por donde hemos hecho obras importantes. Pedro, tu marca está ganando una relevancia importante en el sector. Sí, gracias a Dios que sí, que me están llamando de varias ciudades, por ejemplo, de Rioja, en Rioja también estamos ya... Le hicimos la cooperativa Santo Cris de Bagazán, por ejemplo, nosotros, es una obra impresionante, es un cono, es bonito, entonces, y fue un reto para nosotros hacer eso. Pedro, esto es en el sector, bueno, de vidriería, pero ¿cuándo empiezas el gran paso con el tema de luminaria, que también es parte de tu unidad de negocio, y en el tema de
de melamina. Muy bien, continuamos con su programa Empresas y Empresarios. Estamos con el señor Pedro Beloyarse, él es gerente general del Grupo Vidrería Amazonas. Pedrito, habíamos dejado en el tintero. Empiezas con tu negocio, estás creciendo en el sector de vidrería, cada día creces más, pero ¿cómo diversificas? O sea, ¿en qué momento decides entrar con luminaria y con la melamina? Es un plus que los clientes mismos nos orientan. Por ejemplo, en tema de la luminaria, fue que llegó un día un arquitecto que ella hacía decoraciones de interiores y su cliente le exigía vitrinas con luces, con dicroicos. Entonces viene y me dice, yo lo hacía las vitrinas, pero no teníamos las luces, ¿no? Entonces me dice, ¿por qué no traes y lo vendes con todo? Entonces me fui a Lima, vi en Girón Lampa las luminarias, entonces vi algo impresionante. Le dije, ¿puedo esto yo hacerlo en Tarapoto? Y vine trayendo todo lo que es arañas, plafones. Ya me salí de zona, no solamente vendía los dicroicos, sino también traje ya las. Y fuimos la primera en poner las luminarias, todo lo que es decorativos acá en la región. ¿Pero solamente las vendes o también le das el servicio de que las pueden ir a instalar? Por ahora solamente nos dedicamos a vender, pero ya estamos abocados a recibir electricistas para que nos dediquemos a hacer las instalaciones domiciliarias. Pero algo importante que seguramente nuestros televidentes han captado es el tema de ¿constantemente estás escuchando a tus clientes? Sí, porque si no fuera eso no hubiera innovación, no hubiera renovación, no hubiera, nos quedaríamos en lo que es tradicional. Por ejemplo, en tema de, como ya no terminé de contarte, de las fachadas integrales, por ejemplo, de muro cortina, que nadie sabía hacer acá y nosotros tomamos el reto de hacerlas, como en los grandes hoteles en la costa, ¿no? Entonces, nosotros, como dije, traje al técnico colombiano, me enseñó y se fue, y quedamos nosotros y hacer las cosas. Y ya han ido un poco perfeccionando la técnica. Y hace poco, por ejemplo, para una obra que has visto que ha quedado el Cine Plaza. Por ejemplo, eso es otro sistema Spider, que son vidrios instalados con arañas, ¿no? Entonces nosotros todavía no habíamos hecho ese tipo de trabajo. Eso es la primera obra que haces en ese sistema, sí, juntos con la promotora. Hay dos también obras. Te trajiste a... Y me llamé a Lima y me mandaron a otro colombiano, a su compañero del que también, por coincidencia, también colombiano, y vino y dejó una enseñanza, y ahora ya mis técnicos lo hacen acá, pues, con mirar. Acá hay muchachos muy buenos, y acá mi personal es el 90% ya acá mismo de Tarapoto, de La Habana, de Morales. Muy bien, pero entras al tema de luminaria y luego entras al tema de melamine. Ya, la melamina empieza, yo tengo un amigo y me voy a Lima a comprar mi camioncito y me dice, Pedrito, en vez de comprar tu camioncito, métete a este negocio de melamina que va a ser un gol en Tarapoto. Te hablo pues del año 2000. Entonces, y incluso él me quiso ser mi socio, entonces hicimos un estudio de mercado, una encuesta, y entonces que todavía la madera era muy reacio, muy resistente. Entonces no llegamos a ejecutarlo, pero sí yo ya vine trayendo mis planchas de melamina. Ya tenía la idea. Y de ahí a poco tiempo, mi amigo dueño del Hotel Boca Ratón me dice, ¿sabe qué? Vende mis muebles de melamina, yo las fabrico y tú las vendes. Muy bien, yo les empecé a vender Entonces mi vidriería era vidrios, luminaria, era... Yo tenía tres. Entonces, de ahí dije, ¿por qué? Porque de traer muebles hechos de Lima, pues el flete, a veces llegan lesionados. Entonces dije, mejor hagamos los muebles acá, voy a traer la melamina. Y decidiste dejar de vender y empezar a traer a fabricarlas acá. Entonces contraté un maestro que sepa trabajar la melamina y
puse ayudantes, empezamos igualito la misma política que apliqué el vidrio, igualito en la melamina. Puse técnicos que ya venía de la costa, entonces nos dejó enseñanza. Es parte de la filosofía de tu empresa, Pedro, me parece el tema de si no conozco, traigo a la persona para que me enseñe. ¿Esa es un poco tu filosofía? Sí, obviamente, porque tienes que traer gente que capacitada de otros no es que no gastos en traer a los mejores, digamos. Claro, porque es más conveniente traerlos que llevarlos a capacitar a todo tu equipo. A todo el equipo. Entonces viene acá. Y en el tema de melamina, ¿sí has hecho una inversión a nivel tecnológico? ¿Es importante ese tema? En la melamina sí tiene que haber tecnología, porque tenemos maquinarias, tienen que ser las escuadradoras para que hagan los cortes precisos, las enchapadoras, por ejemplo, es una inversión muy bueno. Se tiene que contar con maquinaria de última generación. ¿Y tú cómo estás manejando tú directamente como prácticamente propietario de tu empresa el tema de tus proveedores? ¿Cómo los seleccionas? ¿Te has convertido en un buen cliente para ellos? ¿Trabajas con gente local o gente de fuera? Bueno, en cuanto al tema de proveedores, no tengo muy buenos proveedores, no solamente uno. En Lima son como 4 o 5 proveedores buenos, en Chiclayo, en Trujillo. Entonces, nosotros no diferenciamos, o sea, bienvenidos los proveedores que nos quieran apoyar. ¿Tu estrategia básicamente se basa en precio, en servicio, en calidad? ¿Hacia dónde apunta Vidriería Amazonas? Mi política ha sido no simplemente precio, ha sido que mi obra quede bien. Ya, que sea tu carta de presentación, digamos. Sí, las obras, gracias a Dios, hasta ahorita que nos ha respondido todo lo que es los cerramientos en edificios, está muy bien, que ya ha pasado incluso terremotos y no se ha bajado ni un vidrio. Bueno, sí, es decir, es una buena carta de presentación. Pedro, algo importante. ¿Cuán importante ha sido en el crecimiento de tu organización las personas? Mejor dicho, ¿cómo es tu modelo de gestión? ¿Cómo gestionas tú tu empresa? Para gestionar una empresa, bueno, básicamente darnos cuenta de donde hay falencias y hay que solucionar eso. Yo lo tomo la empresa, por ejemplo, como una silla de 5 patas. Si una de ellas falla, cojea todo, ¿no? Por ejemplo, para mí la primera pata de la silla es clientes, que es muy importante. ¿Qué básicamente los clientes? Los clientes son la razón de nuestra existencia en cuanto a la empresa, el negocio, cualquiera. Porque sin los clientes no somos nadie. Estás constantemente escuchando a los clientes. Claro, los clientes, la segunda parte de la silla, el recurso humano, el personal. Ya. Porque sin ellos tampoco la empresa no camina. Pero ¿qué te refieres con ellos? Por ejemplo, yo te preguntaría, es decir, ¿tú manejas una estructura de formalización de todo tu personal? Sí. Están todos en lo correcto, en lo formal, todos debidamente con la ley, asegurados en planilla. Asumo que también por un tema de riesgo laboral. El riesgo laboral que al estar con seguro nos libra de muchos peligros, muchos obstáculos, porque ¿Cuánto estás, por ejemplo, manejando, cómo estás manejando el tema de capacitación? ¿Para ti la capacitación es constante en tu equipo? Sí, tiene que ser constante. Es constante porque día a día hay nuevas tendencias, nuevas cosas que hacer. Ajá. Entonces hay que... Van dos grandes cosas que tú tienes. Primero los clientes y luego tienes las personas, tus trabajadores. Recurso humano. ¿Cuál es el tercer? El tercero es los proveedores. Porque también sin los proveedores, por ejemplo, si te cortan el caño, te cortan el agua, como existes, ¿no? Si quedas mal con un proveedor, ya no... ¿A qué te refieres con proveedores? O sea, ¿cuál debería ser el manejo con los proveedores? Básicamente, cumpliendo a cabalidad con los pagos. Ya. No quedando mal, sobre un crédito, por ejemplo, en los bancos, no solamente en los bancos, sino también en las empresas que nos apoyan con sus productos. Ya. Entonces es básico, es la tercera pata de una silla que es. Y cuarto, recién es el dueño o la organización.
Es decir, por ejemplo, mucha gente se puede preguntar, ¿cuál es tu forma de liderar tu empresa? O sea, ¿cómo tú la comandas, cómo la guías? Bueno, hay que comandar con el ejemplo. Porque si alguien me dijo, si para ser buen patrón tienes que empezar a ser buen peón. Ya. ¿Y tú conoces el negocio desde abajo? Claro, hay que conocer el negocio desde abajo. Y entonces, porque si no lo conoces, no puedes ni ordenar. Tienes que conocer y saber para que puedas ordenar. Y tú tratas, por ejemplo, de ser una persona que, si tú exiges puntualidad en tus trabajadores, claro, siempre llegas puntual. Claro. ¿Cómo voy a exigir puntualidad si yo siendo impuntual, no cumpliendo a cabalidad con sus pagos? Ya. Si lo voy a atrasar, ¿cómo voy a exigir a un trabajador si no lo voy a poner al día en sus derechos laborales, etc.? Entonces, o sea, tratas de que tengan todo su bienestar, ¿no? Claro. ¿Y cuál es el quinto pilar? El quinto es, yo digo, el medio ambiente, ¿no? Porque si no respetamos el medio ambiente, creo que toda empresa debe... Es en realidad, Pedro, un tema bastante polémico, ¿no? Porque en realidad, digamos que no todas las empresas han tomado conciencia de su rol a nivel de responsabilidad frente al medio ambiente. ¿Cómo asumes tú esa responsabilidad? ¿Cómo asume tu empresa, este grupo Vidrería Amazonas, esa responsabilidad frente al medio ambiente? Bueno, hay que ser cuidadosos en cuanto a no molestar a los vecinos. Por ejemplo, en cuanto a la basura, yo mi basura la boto yo mismo en mis camiones. Y bueno, en tema de melamina, pues nosotros defendemos el medio ambiente porque yo hago los muebles sin talar ni un árbol. Ese es nuestro eslogan de bandera, pues, defendiendo el medio ambiente. O sea, digamos que esa unidad de negocio que tú tienes es una unidad de negocio que trata de contribuir a ya no depredar bosques, etcétera. Claro, también. Un producto alternativo. Productos alternativos y también cuidando el ornato de la ciudad, ¿no? Pero la melamina tiene todos los beneficios que tiene la madera, porque algunos hablan de que se hincha cuando le cae agua, esas cosas. Obviamente, porque ya hay tecnologías. Ahorita ya hay melamina resistente al agua. Y hay pruebas. También ya la tienes ya en tu... Sí, hay melamina que, por ejemplo, ya se ha hecho prueba, por ejemplo, 24 horas dentro del agua y no se hincha. Y ya tenemos. Obviamente que cuesta un poquito más, pero ya hay el producto para esa tendencia. Háblame un poco, la primera no la tocaste mucho en realidad. ¿Cómo tú satisfaces, cómo fidelizas a tus clientes? Los clientes, bueno, yo no puedo decir si mis clientes son fieles o... Bueno, porque yo creo que el gran secreto, lo que nos ha llevado a nosotros a crecer es el servicio. El servicio es la base. Sí, porque nosotros damos servicio, vamos a domicilio. Ya. Nosotros entramos a la intimidad de los clientes. Eso suena un poco fuerte, ¿no? Claro, porque por ejemplo, ponemos una puerta de ducha, conocemos su ducha, ponemos un repostería en su cocina. Y te adaptas a sus necesidades. Claro, entonces conocemos todos sus ambientes de su casa, ¿no? Entonces, eso es por eso que nos tenemos esa gran ventaja que somos conocidos. Básicamente para ti creo que, si te puedo interpretar, un poco entender, es muy importante el conocer a tus clientes. Conocerlos, claro. ¿No? Como tú le llamas, un poco a profundidad, en intimidad. Sí, Pedro, yo digo. Interesante. Pero seguramente también otra interrogante que debe tener la gente es: ¿y ahora cuáles son tus nuevos desafíos? ¿Hacia dónde vas? ¿Qué más quieres conquistar? ¿Qué unidades de negocio más quieres tener? No, bueno, nosotros estamos abocados en consolidar con nuestra empresa, por ejemplo, poniendo ya un taller, una planta industrial, por ejemplo, para melamina y para vidrios. Entonces, quisiera contar en el futuro con una gran planta industrial, por ejemplo, templar el vidrio, traer un horno para templar vidrio. Ese sería nuestro desafío, ¿no? Pero aunque es un poco imposible. Ya no dejar de
comprarle a tus proveedores para producir tú mismo. Claro, hacer por ejemplo, importar la melamina, traer directo, ya sin intermediarios, ¿no? Esos serían nuestros próximos retos. Ajá, esto estás hablando de un horizonte de ¿cuánto tiempo? Yo creo que de acá a 2 años, creo que ya tienes debemos el proyecto madurándolo sí, poco a poco. Sí, estamos ya viendo para hacer ese proyecto de importación de vidrios. ¿Cómo te agencias para desarrollar estos proyectos? ¿Tienes un equipo de personas que te acompaña o básicamente tú con tu familia, con tu esposa, con tus hijos? Obviamente que la familia es acá la base del crecimiento, ¿no? Y también amigos que nos dan sus ideas y también asesores, por eso que uno siempre va a ¿Estás asesorándote también? Asesorándose, por ejemplo, me asesoran, por ejemplo, en la Cámara de Comercio de Lima, la ADEX, por ejemplo, estuve también en un curso que vino en la Universidad Peruana Unión, entonces... Creo que recibiste un premio también. Sí, la Universidad Peruana Unión me premió por el emprendedorismo. Mira. Y eso fue el año pasado y tengo la suerte de que el premio me la dio la ex ministra Mercedes Arauz. Mira. Pedro, seguramente muchos jóvenes también te están escuchando. ¿Cuál crees que sea pues, el motor fundamental o la habilidad fundamental que tiene que tener una persona para convertirse en empresario? Yo lo que le digo a la juventud, a mis colaboradores, le digo, ponerle cariño a su trabajo. Si tú no le pones cariño o amor al trabajo, entonces a lo que tú haces no vas a hacer nada en la vida. Porque tienes que hacer lo que te gusta hacer. Ese es el secreto. Haces lo que te gusta. Entonces... Y lo haces, digamos, el resto llega solo, claro, llega solo. No por tema que solamente de lucro, de querer ganar dinero, no, por tema que tus cosas tienes que hacer como quieres que quede, bonito, agradable. Y con esos pilares, y siempre teniendo esos pilares importantes que has mencionado, de clientes, el tema de responsabilidad social, medioambiental, la gerencia y todas esas cosas. ¿Eso lo llevas siempre como parte de la filosofía de tu empresa? Uno se va aprendiendo día a día. Sí, a veces nosotros hemos llegado, por ejemplo, acá, yo les digo empíricamente, pero ya pues ya de ahí vas profesionalizando, la empresa te pide ya profesionales, por ejemplo, ya contar con asesores externos, internos. Y crecimiento te exige eso, digamos. Sí, exige eso. Excelente, Pedro. Bien, creo que hemos estado en una interesante entrevista y lo que podemos rescatar de esta entrevista con el señor Pedro Belayarse, gerente general del Grupo Vidriería Amazónica, es básicamente algo fundamental. Primero, el sentido de oportunidad. Quiere decir la capacidad de visualizar oportunidades y poder satisfacerlas y arriesgarse para poder satisfacerlas. Segundo, un elemento fundamental creo que todos los empresarios lo conocen, es el tema de conocer las necesidades y exigencias de nuestros clientes y satisfacerlas de la mejor manera. Eso permite la permanencia en el tiempo y la subsistencia de la organización. Algo que Pedro mencionaba y que era muy importante es la relación con proveedores. Para él es tan importante manejar sus clientes como manejar sus proveedores. La razón de ser de su organización también son sus proveedores. Y algo fundamental y algo final, conocer el negocio desde abajo y conocer las cosas y hacerlas con amor. Pedro empezó trabajando en una vidriería y luego ese sentido de oportunidad le permitió desarrollar su organización, pero sobre todo encontró algo fundamental, que lo que estaba haciendo le gustaba hacerlo y lo hacía, como él lo llama, con cariño, con amor, y eso yo creo ha sido la base del crecimiento de su organización. Muy bien, a todos los que nos escuchan, hay algunas pautas y siempre los empresarios que pasan por nuestras empresas y empresarios, por nuestro programa, nos dejan pautas importantes. Ojalá las tomen los jóvenes, los empresarios locales, los empresarios que nos ven y puedan de alguna u otra manera hacer organizaciones más eficientes, organizaciones que permitan que nuestra región crezca y se convierta pues, en cada vez más atractiva para las inversiones. Esto ha sido Empresas y Empresarios y con nosotros será hasta una próxima oportunidad.